vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Arrigueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, como todos los martes, vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de Nicaragua, ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, ex funcionario del Banco Mundial. Con él vamos a estar haciendo un análisis de los principales acontecimientos, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos a estar hablando de las elecciones en Venezuela y el impacto que podrá tener en la región, los resultados. Encuesta que hace 2 días salieron, en la última semana salieron 5 encuestas alrededor de los resultados legislativos, donde la oposición tiene una ventaja entre un 25 y un 30% sobre los candidatos sobre el chavismo. Eso sería una derrota abrumadora para el chavismo en el poder legislativo, donde le daría a la oposición un control bastante amplio de lo que es el poder legislativo allá. Vamos a hablar también alrededor de la situación en Nicaragua. Vamos a hablar también sobre la elección o el impacto que podrá tener la elección del jefe, el presidente del Congreso de los Estados Unidos, joven, Paul Ryan. Estamos hablando de las perspectivas económicas que hay para Nicaragua en este año y el año que viene, un año electoral. Hombre, vamos a dejar también mis comentarios, los vamos a dejar para intercambiar con él alrededor de el editorial de la prensa del día de hoy, donde pone en evidencia nuevamente las enormes diferencias que hay entre la prensa y el COSEP, entre la prensa y el presidente del COSEP, José Adán Aguirre. La semana pasada, hace 2 semanas, vimos un editorial del COSEP donde señalaba a la prensa de manipular en algunas ocasiones la noticia, en manipular sus comentarios para tratar de dividir al gremio, para tratar de dividir al sector privado. La prensa en su editorial le contesta hoy, entre otras cosas, la prensa dice: también diferenciamos a los amigos de la libertad de prensa de sus enemigos y sabemos distinguir entre la crítica correcta y justa y los ataques y campañas para desacreditarnos y debilitarnos con el propósito que nos sometamos, igual que tantas instituciones han sido sometidas al poder autoritario imperante en Nicaragua, o al menos para que nos autocensuremos y que practiquemos un periodismo neutralizado y complaciente. La crítica la apreciamos, agradecemos y aprovechamos. Las campañas difamatorias y los ataques justificados simplemente los despreciamos. Vamos a preguntarle al doctor Aguirre, hasta dónde, si es primera vez que yo veo, y estaba preguntando, una situación entre el sector privado y el COSEP, entre el COSEP y la prensa. Nunca creo que haya estado tan distanciados como están ahorita, ni en los tiempos de Somoza, ni en los tiempos de los años 80 del presidente de la primera dictadura del presidente Ortega. Bueno, vamos a estar hablando de esto también con el doctor Francisco Aguirre. Vamos a continuar con la cadena de oraciones que comenzamos por mi cuñado Iván Villa, qué rápido pasa el tiempo, ya el próximo sábado cumple 2 años de muerto, de estar allá junto a Papachú cuidándonos a todos, a la sangre. Por mi primo hermano Chichi Fernández, por mi hija Nelly Margarita, por la joven Rosales Terán, por Byron hijo, por Patricia, por Claudio, por todas aquellas personas que de una manera u otra estamos luchando contra difíciles y raras enfermedades, y sobre todo por aquellas personas que están luchando contra esa terrible enfermedad que es el cáncer.
Vamos con la cadena de oraciones, corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-815-30 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. LTE de Movistar. Vuela. Próximamente en Nicaragua, el Internet de verdad. Movistar. Digamos las cosas como son, la economía no necesita crecer al doble. Podemos estar seguros de que la educación no requiere de más recursos. Estaríamos equivocados si pensáramos que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Debemos de estar muy claros de que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Sería un error pensar que Nicaragua puede transformar su historia.
Pero si cambiamos estas ideas y hacemos la diferencia, Nicaragua puede transformar su historia. Sería un error pensar que uniendo voluntades no lograremos avanzar. Debemos de estar muy claros de que el respeto a las leyes es vital en Nicaragua. Estaríamos equivocados si pensáramos que la educación no requiere de más recursos. Podemos estar seguros de que la economía necesita crecer al doble. Digamos las cosas como son. Invirtamos más en la calidad de la educación básica y técnica. Juguemos limpio. Cumplamos las reglas. Necesitamos crecer al doble para generar empleos y elevar nuestro bienestar. Nicaragua necesita crecer al doble. Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte del programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Antes de entrar con él, quiero recordarles que nos pueden mandar preguntas, sugerencias, comentarios a nuestro correo electrónico jaimejarellano@gmail.com. Si tienen preguntas o comentarios, también nos lo pueden mandar vía WhatsApp al 88-64-0111. Estamos también, les recuerdo, recogiendo sus recomendaciones para quienes consideran que podría sustituir al doctor Noel Vidaurre los lunes, o si recomiendan no sustituir al doctor Noel Vidaurre los lunes. Hemos recibido, el día de ayer recibimos muchos comentarios y sugerencias alrededor de eso. Se está girando alrededor de dos personas la sugerencia que ustedes están teniendo. Quiero recordarles también que el programa está llegando todos los días a más de 200,000 nicaragüenses en Nicaragua y en el exterior. El link del programa, ¡boom!, todos los días automáticamente está llegando a más de 200,000 nicaragüenses en los Estados Unidos nuestro programa, para facilitarle a aquellos que quieren verlo y no quieren ver, y para poder facilitar aún más la audiencia de este programa, que nos pone en el programa número 1 de la televisión y de entrevistas. Doctor Aguirre, bienvenido al programa. Ya veo que está totalmente abierto o metido en la cuestión del internet y del periodismo moderno. Estamos entrándole, fíjese que tuve como en un receso, pongamos. Pero ya definitivamente ahora sí estamos entrando en una ofensiva para dar a conocer aún más el programa. Quiero que sepas que yo no estoy en esa lista de los 200,000. O sea que ponémela, por favor. Vamos, ya la voy a poner, ya voy a agregar. Y voy a hacer una pequeña encuesta con mi grupo de enfoque en Washington para ver cuántos nicaragüenses allá están recibiendo. Está bien, porque me va a servir para ver si el acuerdo que tengo. Cuidado, estás pagando para algo y no te lo están dando, ¿verdad? El acuerdo, no, con la persona que estamos trabajando es una persona bien seria. Sí. Pero sí, ya he recibido ayer, inclusive, muchas personas me han estado, y lo probé porque estábamos en el country. Y una de las personas me dijo, mira, estoy empezando a recibir el link de tu programa. Me dice, nunca lo había visto, pues siempre lo ve directo, pero ya le está llegando el link. Y el link es útil porque lo puedes ver aunque no esté el programa en vivo, porque cuando yo estoy en los Estados Unidos y quiero ver el programa tuyo o otro programa del 100% Noticias, a veces es difícil, sobre todo el tuyo, verlo si no es en vivo, ¿verdad? Si no es exactamente a las 7 de la mañana, hora de Nicaragua, o las 12 creo que es que hay la repetición, sí. Es difícil pescarlo.
Entonces yo creo que es una cosa... Pero ahora que ya tenemos nuestro YouTube y está nuestro link, pues ahí, ahora sí estamos en una ofensiva. Ahora le toca al sector privado anunciarse, ¿verdad? Sí. Yo estoy haciendo mi parte, ahora le toca al sector privado hacer su parte. Doctor Aguirre, hombre, antes de entrar, porque este es un tema que lo tocamos, ¿verdad?, la semana pasada, pero en vez de apagarse o calmarse, se subió la parada. Las relaciones entre el sector privado y directamente entre el presidente del COSEP, José Aguirre, y la prensa. El editorial de la prensa del día de hoy es bastante fuerte, critica fuertemente a José Adán, no admite que haya cometido errores, y menos en el caso que es el caso de Sinapred, y más bien da a entender de que están tratando de lanzar una campaña contra la prensa para intimidarla y que se acomode, dice José, como otras instituciones que lo han hecho ante el poder. Dice. Su comentario. Bueno, antes de comentar ese tema que lo abordamos la semana pasada, quería sumarme al pésame que vos y Oscar René le dieron ayer a dos familias que yo aprecio enormemente. Primero a la familia Salvo Orbiler por el fallecimiento de Lucía Salvo. Yo la conocí bien cuando ella estuvo en el gobierno de Arnoldo Alemán, y posteriormente cuando fue ministro de Salud, creo que fue en el gobierno de Enrique Bolaño. Yo estaba en la Asamblea Nacional, yo era en ese entonces el presidente del comité o mejor dicho, de la Comisión Económica, y recuerdo que ella tuvo la fineza de invitarme una vez a visitar a varios hospitales con ella, incluyendo el Mascota. Y me llamó la atención muchísimo lo conocedora, la empapada que estaba ella en ese momento en el tema de la salud hospitalaria pues en Nicaragua. Conocía muy bien lo bien que funcionaban los hospitales buenos y la deficiencia que tenían en ese momento hospitales. Ella fue ministra de Salud, ¿verdad? Sí. Fue ministra de Salud, fue presidenta de la lotería. Sí. Ella ocupó varios cargos públicos, además de ocupar cargos importantes en el sector privado gremial. O sea que realmente fue una mujer extraordinaria, y le quisiera hacer llegar el pésame mío y muy sentido a todos sus parientes, sus hermanos, toda la familia Salvo, que es una familia muy grande, y en particular al hijo mayor de ella, que es una persona que yo admiro mucho, creo que se llama Arnoldo, y es una persona que me entrevistó en una ocasión para una ONG pues, que opera aquí en Nicaragua, para mejorar su producto, y me impresionó muchísimo, y fue hasta el final de la entrevista que me di cuenta que era hijo de Lucía, y le dije, bueno, ahora entiendo por qué saliste tan bien vos. Segundo, quiero solidarizarme de una manera muy especial con Desiree Montealegre de Briceño y con toda la familia por el fallecimiento de mi buen amigo Carlos Briceño Lobo. También lo conocí él en la época del gobierno alemán, porque fue el primer vocero, llamémoslo así, de la presidencia. Posteriormente, cuando él se pone a cargo del Canal 8, creo que él fue el que lo fundó. Tuvo la fineza de invitarme a mí en repetidas ocasiones a su programa, y era un hombre que se daba a querer, un hombre muy empresarial, y un hombre muy valiente también, porque durante muchísimos años estuvo sufriendo con esa enfermedad terrible, como mencionas todas las mañanas en tu oración, como es el cáncer. Entonces, mi más sentido pésame para ambos. Y una recomendación para los televidentes. Este fin de semana vi una película muy buena, que si no lo han visto, recomiendo que lo vayan a ver, que se llama El Puente de los Espías. No sé si la viste vos o no. Sí, la vi. Para mí es una de las mejores películas que he visto en muchísimos años. Basada en una historia real, ¿verdad? Así es. Y aunque me estaba preguntando mi esposa o otra persona, que si esto era una cosa que era realmente auténtica, yo le dije, cuando los cines
toman un tema como este, obviamente hay partes que son ficción, hay partes que no están totalmente apegados a la realidad, pero en el caso este específico yo diría que el guión refleja básicamente la situación que existía entre Estados Unidos y Rusia y Alemania Oriental, que era el tercer protagonista en este intercambio de espías, a finales de los años 50, comienzos de los años 60. Yo recuerdo muy bien esa época, recuerdo muy bien el caso del piloto del U-2, Francis Gary Power. Me acuerdo, era presidente Eisenhower, todavía no había subido a la presidencia Kennedy, y me parece una película extraordinaria que lo deben de ver aquellas personas que quieren absorber un poco de historia de una manera fácil a través de una película. Bueno, en cuanto al tema de la prensa con el COSEP, yo entiendo que esta semana va a estar con vos José Ángel Aguirre. Mañana va a estar conmigo, Chero. Entonces, yo creo que lo mejor es que le preguntes a él cuál es su versión de lo que está pasando. Yo creo que es lamentable que además de tener una oposición que está balcanizada y que así es considerado no solo por la mayoría de los nicaragüenses, sino también por gente que están en el exterior del país, que nos están viendo desde afuera. Sería lamentable que de repente se abriera otra brecha entre el gremio principal, empresarial del país, y el diario principal, independiente de Nicaragua. Quiero decirte que yo tengo una gran amistad y una gran admiración para José Ángel Aguirre. Nos vemos regularmente, frecuentemente. Creo que lo que él y el sector privado están haciendo en Nicaragua en este momento es perfectamente comprensible, y no solo lo veo yo así, sino que lo ven así personas con quien he hablado de otros países centroamericanos, de personas de México que son muy importantes, y en los propios Estados Unidos ha llamado mucho la atención lo que llamaría yo esta alianza constructiva que existe en temas económicos entre el gobierno y el COSEP. También quiero enfatizar lo que he dicho en frente de representantes del gobierno cuando he ido con ellos a Washington y con José Adán ahí presente, y es que hay otra dimensión a la relación entre el COSEP y el gobierno, y es la campaña sincera, creo yo, del COSEP de impulsar el gobierno hacia mayor transparencia, mejor gobernabilidad, más respeto para la democracia representativa, elecciones libres, etc. Y lo dije en frente de representantes del gobierno. Ahora, yo creo que el COSEP ha tenido más éxito en resolver temas económicos que son muy importantes, como han demostrado todas las encuestas para nosotros los nicaragüenses. Pero, ¿qué es lo que ha tenido en el tema de la gobernabilidad y de la democracia representativa y su restauración en Nicaragua? Pero aún en el tema de la democracia representativa tengo la idea de que el COSEP está usando su músculo político, su estatus como interlocutor privilegiado nicaragüense para con el gobierno, para tratar de mejorar iniciativas de ley, por ejemplo, del gobierno, que todos nosotros las vemos como algo que podrían perjudicar al país. Por ejemplo, esta ley de seguridad soberana que tuviste vos abordando el otro día con la señora o la señorita Cuadra. Supuestamente y con, lo pasa a la comisión. Bueno, pero ahí va a tener, estoy seguro yo, en eso ha tenido estoy seguro yo, una injerencia el COSEP, y que el gobierno va a tomar muy en cuenta las recomendaciones que el COSEP le va a hacer. Es más, le va a poner más mente a lo que le dice el COSEP que lo que le dicen los partidos de oposición en la Asamblea. Entonces ellos están en una situación en el COSEP en donde están queriendo
primero, afianzar el clima de gobierno o el clima de inversión para que haya mayor inversión en nuestro país y para que nuestra economía crezca. Son un jugador importante en ese campo. Pero no han abandonado la batalla por mejorar la gobernabilidad en Nicaragua. Ahí no ha tenido tanto éxito, pero tampoco han sido capoteados, ¿verdad? Entonces yo creo que sería bueno que abordara este tema con la prensa directamente con José Adán cuando él venga. No, él va a venir mañana, me acaba de confirmar su asistencia para el día de mañana, pero además me dice, una vez más la prensa manipula, dice, al decir que la nota que ellos publicaron provocó una nota aclaratoria para decir que el COSEP no era balista. Eso lo dijimos en la misma entrevista, en el mismo momento. O sea que las diferencias de opinión y de estrategia. César Zamora y el mismo José Adán han manifestado que un movimiento político es enemigo del sector privado. Ellos han señalado al MRS como un enemigo del sector privado. Y que el MRS, esto lo dijo César, no lo dijo Chano, que el MRS ha ido usando su influencia en influir y controlar o tener mucha influencia en la prensa, en los editoriales de la prensa y el consejo editorial de la prensa. Que por lo tanto eso ha hecho que la prensa haya contribuya a aquellas campañas que quieren poner al sector privado, al COSEP, como cómplice del gobierno en muchísimas cosas. ¿Usted comparte? ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo creo que hay que diferenciar, esta es mi opinión personal, sí, claro, y no refleja lo que ellos pudieran creer o pensar o articular. Yo creo que hay que diferenciar en la prensa entre lo que más me interesa a mí, que es las páginas de opinión. No solo en el caso de la prensa, sino que de todos los diarios que yo leo. Y la redacción. La parte, sobre todo la redacción política de la prensa, en donde ellos piensan de que la prensa no refleja de una manera objetiva la realidad de lo que está pasando en el país. Ahora, yo no sé si esto es por el MRS o por otros agentes. Yo sí he notado en algunos casos, por ejemplo, que la prensa, para mí, ha fallado o le ha fallado a sus lectores en la parte de redacción. Y te voy a dar un ejemplo bien concreto. Elecciones 2006. Yo era candidato para diputado. Y recuerdo yo que la prensa el primer día, el lunes después de las elecciones fueron un domingo, empezaron a sacar los resultados, que eran unos resultados ínfimos, ¿verdad? Estábamos hablando del 1 o el 2% de la votación. Y salió en un gran titular cómo iban cada uno de los candidatos. Y eso continuó por 3 o 4 o 5 días. Y de repente la prensa dejó de publicar esos resultados, a pesar de que todavía los resultados para el 4º o 5º día eran muy por debajo de lo que podríamos llamar resultados definitivos y contundentes. Y nunca salió un cuestionamiento de qué es lo que había pasado y por qué. Nunca se estableció, y yo creo que esta es una tarea de periodismo investigativo que está haciendo más, creo yo, confidencial que la prensa. ¿Qué es lo que había pasado en esas elecciones? ¿Por qué es que no se terminaron de contar nunca no me acuerdo si era un 8,5% de los votos? Lo cual hubiera sido muy importante, creo yo, porque hubiera dejado bien claro que el PLS quedaba en un segundo lugar y cuidado que nos hubiera obligado a ir a una segunda vuelta. Usted es periodista. De corazón
De corazón. Y además esa es mi pasión. El periodismo es mi pasión. Su familia tiene un periódico importante. Teníamos. Lo vendimos. Lo vendieron, el Diario de América. Sí. Cometió la prensa, cayó la prensa, o cometió la prensa, o está cometiendo la prensa, el error de, en vez de ser un medio de información, convertirse en un agente político, en un partido político, en alguien que quiere establecer y guiar la agenda política desde la oposición en este país. Porque una cosa es que yo he visto periódicos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo endosar a un candidato, y hasta ahí nomás. Pero eso lo hacen en su página de opinión. De opinión. En donde están en todo su derecho de hacerlo, ¿verdad? Pero cuando vos ves la tendencia, pongámosle, y una misma noticia en dos medios, una noticia te dice que el vaso está medio vacío, de una opinión negativa, nos estamos quedando sin gas, y el otro dice, hemos logrado, todavía tenemos para papá. Un medio lo enfoca, pongámoslo de una manera positiva, y otro medio enfoca de una manera negativa todo lo que pasa en el país. Eso lo hace perder credibilidad, lo hace perder, eso es lo que está cayendo la prensa. Bueno, cualquier medio que se preste a ese juego pierde credibilidad. Y no hablemos ahora del caso de la prensa, veámoslo en el contexto norteamericano, porque vos querés hablar de la política norteamericana, me dijiste pues. Para mí, un medio como Fox News, que tiene un sesgo claro de derecha, en la manera en que sus comentaristas, sus editorialistas, llamémoslo así, abordan diferentes temas políticos y sociales, pero también en la manera en que ellos cubren la noticia, es un hecho. Y para una gran parte de la población norteamericana que no comulga con el punto de vista de la derecha extrema norteamericana, ese canal no tiene credibilidad. Para los republicanos, estamos viendo que ellos dicen que ellos ya no confían en la mayoría de los medios masivos de comunicación. Ya ves el alboroto espantoso que se ha armado acerca del último debate. Del último debate, en donde el canal de noticias, de noticias de empresas, de economía, de NBC, que es uno de los blancos principales, digamos, para la derecha, porque ellos lo ven como uno de los torturadores más grandes que tienen ellos. Ellos están diciendo que ellos ya no van a asistir a debates si no se han acordado reglas claras con cada uno de ellos, y ya vetaron el próximo debate que va a haber con NBC. Entonces, cuando un periódico o un medio de comunicación, ya sea radial o digital o un periódico escrito, empieza a darle un sesgo a la manera en que cubre noticias objetivas, pierde credibilidad, indiscutiblemente. Este producto, la prensa... es una de las cosas. Iba a decir por la misma, dígalo. No, porque tiene que ver con cosas personales. No vaya a tenerle miedo a la prensa. No, yo no le tengo miedo a la prensa. Al contrario, yo tengo un diálogo muy estrecho con ellos. Como broma. Iba a hacer un comentario sobre otro periódico. Aquí todo el mundo ha hablado, y todo el mundo lo dice, desde el sector privado, medios de comunicación, la misma iglesia, que la oposición política de este país deja mucho que desear. Que no hay un liderazgo político opositor que haya tomado las riendas de la oposición y esté guiando a la oposición. Ese vacío, ¿usted cree que ha hecho que la prensa caiga en errores para tratar de asumir, pues, aunque no quiera asumir, de asumir un rol que no le compete? Yo creo que ese vacío lo ha llenado en gran medida el COSEP, para serte franco. No creo que la prensa haya tratado conscientemente de ocupar ese espacio. Aunque algunos se refieren a la prensa como la república de papel, ¿verdad? O alguna frase. La agenda política de la prensa
está clara, está bien definida. Sí. Y el que se salga de esa agenda es cómplice del gobierno. Sí. O cómplice de algunos partista, partidos de oposición vendido, con el etcétera. cual una parte de la gente que trabaja en la prensa no comulgan, ¿verdad? Entonces, mira, la objetividad es muy difícil en un país como el nuestro o en cualquiera, en la arena política. La política es un deporte de contacto, Jaime. Tenemos que estar claros de eso. Y la prensa es un jugador en la arena de la política. A mí lo que me gustaría es que fuera un jugador solamente en sus páginas de opinión, incluyendo sus caricaturas, que yo sí considero que son muy influyentes. Y digo esto porque Fabián Medina el jueves pasado hizo un comentario sobre José Adán Aguerro diciéndole pues que por qué se molestaba tanto con una caricatura del azote, que el azote no era serio o algo así. Y yo lo que pienso es que la caricatura de Manuel Guillén son entre los más, es el equivalente a un editorial. Sí, y para muchos es más que eso, ¿ves? Y tiene más impacto todavía. Sí. Yo considero que es un genio este muchacho, ¿verdad? Pero yo lo veo a él como parte de la línea de opinión de la prensa, aunque no sé si él representa al sentir de los dueños de la prensa, porque sí conozco de casos en donde hace años, cuando él empieza a escribir para la prensa, después de estar en la tribuna, ¿te acuerdas de la tribuna? Él sacó ciertas caricaturas que no fueron del agrado de ciertos miembros de las familias que controlan a la prensa y tuvo sus dificultades él, pues. Entonces no creas que él es un agente totalmente libre, ¿verdad? Pero en la gran mayoría de los casos, lo que él saca allí es el pensar de la prensa, ¿verdad? En cuanto a diferentes temas. Ahora, él lo lleva hasta el grado de la caricatura, que es una exageración de la realidad, con una larga trayectoria en el periodismo del mundo. En mayo le regalé a él un libro de Honoré Daumier, que era un gran caricaturista francés, a quien yo respeto enormemente y que para mí es como el santo patrón de todos los caricaturistas del mundo. La lástima del pobre Guillén es que nació en Nicaragua, porque si lo hubiera nacido en los Estados Unidos, vivió allá, ahora vive acá. No, sigue viviendo en los Estados. No, pero yo lo veo acá. Él viene frecuentemente. Yo no sé. Pero si él hubiera él viviera en los Estados Unidos, si él hubiera nacido en los Estados Unidos, no habría ni un caricaturista norteamericano que le llegaría a él. Fíjate bien en lo que te voy a decir, ni siquiera al tobillo de este muchacho. Sería millonario. Vamos a un cambio y regresamos para entonces entrar a la agenda que ya teníamos establecido para el día de hoy. Vamos a un cambio y ya regresamos. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. A ver, ¿qué queremos hoy para comer? ¿Qué tal unas ricas entradas para abrir el apetito? Para dar paz al plato principal. Y para cerrar, no puede faltar un delicioso postre. ¿Se te antoja? Ven y disfruta del mejor ambiente y excelente comida que solo La Cacerol te puede ofrecer.
La Cacerol, kilómetro 13.8, Carretera Sur. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook. Con clasificados, anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la tercera parte de nuestro programa con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Agradecemos el sinnúmero de comentarios, chat y correos que hemos estado recibiendo de diferentes partes del país, de León, de Matagalpa, de Jinotega, de Nueva Segovia, gente que está viendo el programa, felicita al doctor Aguirre, felicita la parcialidad del programa, que sigamos adelante, y sugerencias de que traigamos, uno dice que traigamos a Enrique Sáenz, otro que traigamos a Eliseo Núñez, otro que dejemos al doctor Oscar René Vargas solo. O sea que ya divulgaste los nombres de los dos que van... No, y está apareciendo más nombres, pues. Okay. Pero son los dos que más frecuentemente están saliendo. Okay. Y otro que dice que no importa que traigamos al doctor Vidal de regreso. Venezuela. Estuve viendo ayer el canal de televisión español, donde revelaba las últimas encuestas que están saliendo, las últimas 3 encuestas que han salido en las últimas 2 semanas. Todas le dan una ventaja entre 25 y 30 puntos a la oposición sobre el chavismo. Hemos visto a un presidente Maduro firme, ¿verdad?, diciendo que van, firmando que van a aceptar los resultados. He visto una ofensiva, pongámosle, de la presidenta del Tribunal Electoral de Venezuela en medios de comunicación, dándole a Caracol, a Telesur, ya no digamos a la televisión venezolana, garantizando los procesos y dando a conocer la historia de los procesos electorales en Venezuela. ¿Su opinión? Bueno, dentro de un segundo te voy a comentar las elecciones de Venezuela, que por cierto, ahora se lanza oficialmente la campaña, hoy 3 de noviembre, y las elecciones son el 6 de diciembre. Estamos hablando, para los televidentes, de elecciones parlamentarias, ¿verdad?, para reelegir la totalidad de los 160 y pico diputados que tienen ellos en su asamblea. Pero antes de entrar al tema de Venezuela, que creo que es crucial para Nicaragua por muchísimas razones que son de todos conocidos, quiero comentar algo que salió en el editorial de José Adán Ahora. En el de Ahora tiene que ver con las elecciones de Guatemala, en donde él aparece, o en donde él viajó invitado por lo que yo creo que es el equivalente al COSEP guatemalteco, como observador a las elecciones.
Y lo que me llamó poderosamente la atención es que a pesar de todos los problemas que tiene Guatemala y que son de todos nosotros conocidos, para las 8 de la noche, si mal no recuerdo, del propio domingo, el equivalente al Consejo Supremo Electoral de ellos había dado el 80% de los resultados en un país en donde una buena cantidad de la población vive en zonas rurales y remotas, ¿verdad? El 80% de los resultados se conocían para las 8 de la noche del propio domingo. Hubo una observación internacional, no acompañamiento, observación internacional importante, y nadie cuestionó los resultados. Lo mismo pasa en países como Panamá, lo mismo pasa en Costa Rica, lo mismo pasa en Honduras. Pasaba lo mismo en El Salvador hasta hace poco, que hubo un periodo ahí en donde no se definió finalmente cuántos diputados iba a recibir Arena versus Gana versus el FMLN. O sea que ahí hay una manchita, pues una mácula. Pero lo interesante es que lo mismo pasó en la Argentina, ¿verdad? En la primera vuelta se conocieron los resultados rápidamente. Eso pasa en lugares como el Perú, como Chile, como Colombia. O sea que aquellos países como el nuestro, en donde hay cuestionamiento del proceso electoral y en donde uno de los reclamos más fuertes, digamos, de la ciudadanía es que se respete la voluntad del pueblo y que se cuenten los votos, estamos quedando cada vez más en una minoría en Latinoamérica. Primer comentario. Ahora, no voy a comentar lo que dicen las encuestas en Venezuela porque ya lo dijiste, hay un margen enorme entre el MUD, que es la Mesa de Unidad Democrática, la oposición, llamémosla así, y la coalición del gobierno, pues de lo que voy a llamar el chavismo, yo lo llamaría ahora el madurismo. 2 o 3 comentarios sobre Venezuela. Primero, esta señora, que es la jefa del Consejo Supremo Electoral venezolano, ha rechazado hasta la fecha de acreditar a una misión observadora de la OEA, a pesar de que el secretario general de la OEA ha ofrecido enviar una misión a las elecciones. Y ella más bien ha hablado de acompañamiento y ha dicho que ella ya invitó a representantes de UNASUR y de varias otras organizaciones pues, de Latinoamérica y de países como Filipinas, Corea, de la Unión Africana, que tiene muy poco, pues digamos que muy pocas luces que brindarnos a nosotros los latinoamericanos en cuestiones de elecciones transparentes, porque no son robustas, pues y no existen en muchos países africanos. Eso me preocupa, pero es un hecho que nadie serio, ni siquiera el Center Carter, ¿verdad?, que antes iba y participaba como observador en todas las elecciones venezolanas, ha cuestionado la integridad del proceso. Más bien han dicho que es uno de los más transparentes en Latinoamérica y dicen que porque se usa mucho la informática para el voto y todo lo demás es uno de los más difíciles de manipular. Yo creo que eso es un poco ingenuo, porque del momento que vos metes toda esta cuestión en la computadora, vos manipular la computadora tranquilamente. Las últimas presidenciales la oposición la cuestionó. Bueno, pero mira, la diferencia fue mínima. Sí. Es decir, el gobierno de Maduro optó, el candidato del socialismo del siglo XXI, del PSUV venezolano, prácticamente dividió el pastel del voto con el candidato del MUD, ¿verdad?, que creo que fue Enrique Capriles. Sí. Entonces, yo sé por lo menos que el Center Carter nunca ha cuestionado. Yo creo mucho en el Centro Carter, yo creo en el profesionalismo de ellos. Pero no van a asistir. Ahora, en este caso, con este énfasis al estilo nicaragüense, en el acompañamiento por parte de lo que yo llamaría turistas electorales, yo creo que, y con esta brecha inmensa que existe según las encuestas,
vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Debería traducirse en una mayoría abrumadora para la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela. UNASUR no ha solicitado todavía que se le permita mandar observadores. Brasil ya se adelantó, sí, diciendo que no van a asistir, porque el Tribunal Electoral no les brindaba las garantías necesarias para poder ellos hacer su trabajo como lo querían hacer. Sí. O sea, las declaraciones de Brasil fueron bien fuertes, comparadas para ser de un amigo, de un país amigo, pongámosle, del chavismo. Pero me lleva a lo siguiente, usted decía, ok, aparte de lo simbólico, por la relación entre Venezuela y Nicaragua, la relación entre el expresidente Chávez y el gobierno del presidente Ortega, cuando tuve a Bayardo Arce aquí, le pregunté qué tanto impacto va a tener en Nicaragua si la oposición gana y hace lo que dijo que iban a ganar. Bueno, que ellos han dicho que si ganan, todas las regalías y Petrocaribe se va al carajo, ¿va? Y que el que quiera petróleo que lo pague. Bayardo dijo que Nicaragua ya estaba listo, que para eso ya habían contratado a todas estas empresas que miden, ¿verdad? Y habían solicitado a todas esas que miden para que no midieran, porque Nicaragua, a la hora que sea necesario, va a lanzar su bono, va a dar bono al mercado internacional, y que con eso cualquier problema que pudiera de circulante de plata, pues, que pudiera provocar la falta de ayuda venezolana, no iba a impactar aquí en Nicaragua, a como algunos desearían, dice él. Tiene razón Bayardo en eso. La medida que está tomando Nicaragua es suficiente para que el impacto venezolano, que pueda tener algún impacto, no sea de algo mayor, pues. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, pero muy rápidamente, ¿por qué es que está abajo por 25 puntos Maduro? Primero, la inflación venezolana para este año es la más alta del mundo, igual al 160%, estimación del Fondo Monetario, ¿verdad? Y el Fondo Monetario estima que en el año 2016, el año entrante, la inflación va a ser superior al 200%. El Fondo Monetario dice también que la economía venezolana está en depresión. Ellos no usan la palabra, ellos dan una cifra. Está contrayéndose en un 10% este año y el pronóstico para el año entrante es un 6%. Es un país en donde la vida no vale nada. Creo que en el continente o el subcontinente latinoamericano solo Honduras tiene una tasa de homicidio más elevada de lo que tiene ahorita Venezuela. Y todos sabemos que hay un desabastecimiento brutal de todos los productos en un país que antes era uno de los más prósperos, pues, de Latinoamérica. Entonces todo esto contribuye a crear la cama, digamos, para una victoria contundente de la oposición venezolana. Ahora, eso nos llevaría a una cohabitación, el Congreso en manos de la oposición y el Ejecutivo en manos, pues, de Maduro y del chavismo, ¿verdad? O del socialismo del siglo XXI. Pero esa cohabitación, Jaime, y esta es la preocupación mía, no va a ser como la que existe en Francia o la que se dan en los Estados Unidos, entre una Casa Blanca que está en manos de los demócratas y un Congreso que está en manos de los republicanos. Por la ruptura básicamente que existe en el tejido social y político de Venezuela. Eso significa que va a haber todavía más y más turbulencia en ese país. Si es que esta vez se cuentan los votos honestamente como se han hecho en el pasado. Ahora vamos al comentario Lo que hay que ver, ya que toqué la Constitución venezolana. No sé si la conoce o no la conoce, pues. Le he visto, es un librito pequeñito. ¿Es más presidencialista o más? O sea, le permite al presidente tener enormes poderes, como aquí antes la Constitución le permitía al presidente tener enormes poderes y después se trató de crear un balance, ¿verdad? O es balanceada la Constitución.
Si es balanceada, sí, ahí va a haber problemas. Te voy a contestar esto de la siguiente manera. En Latinoamérica en general, independientemente de lo que establezca la Constitución de nuestros países, el poder central, la presidencia, tiene muchísima importancia, así como la llegó a cobrar en los Estados Unidos desde la época de Franklin Roosevelt hasta el presente. Antes en los Estados Unidos el Congreso era muchísimo más importante que los presidentes. Habían senadores y diputados que eran mucho más conocidos y mucho más influyentes en la conducción de la nación que lo que eran los mismos presidentes. Yo te puedo mencionar los nombres de presidentes de los Estados Unidos que nadie los conoce y que en la época en que estaban ocupando la Casa Blanca eran totalmente irrelevantes. Eso empieza a cambiar con la presidencia de Abraham Lincoln durante la Guerra Civil, con presidentes como Theodore Roosevelt, que eran personalidades muy enérgicas, muy dinámicas. Franklin Roosevelt, el sobrino de él, que fue presidente, los republicanos lo dirían dictador durante 12 años, ¿verdad? Pero en el mundo de ahora, en la mayoría de los países, independientemente de lo que dicen las constituciones, los jefes de Estado siempre tienen poder, tienen enorme poder, y buscan más. Sí. Y entonces hay una pugna entre el Parlamento y los presidentes. Aquí en Nicaragua ya esa pugna no existe, ¿verdad? No, porque ya el presidente ha logrado adueñarse de todos los poderes del Estado. Al recetarse los 63 diputados que se recetaron, ya el presidente Ortega controla todo, Raimundo y todo el mundo. Pero volvamos a Venezuela. La pregunta es sobre el tema de Bayardo. Pues todo el mundo en la oposición hace sus cálculos. ¿En cuál oposición? ¿La nuestra aquí? La oposición de Nicaragua. Okay. De que un año electoral, sin la ayuda venezolana, sin esa paja que echa agua, que le trae, el gobierno del presidente Ortega iba a estar en problemas. Y entonces eso podía ayudarle a la oposición todavía a ganar ciertos puntos, más puntos. Siempre se ha manejado, siempre se ha calculado así, y lo han calculado la oposición de esa manera. El frente, que no son ningunos babosos, ¿verdad?, según Bayardo, ya tienen la solución o el antídoto a si llega a suceder eso. El lanzar los bonos es que le llaman, ¿verdad?, los bonos al mercado internacional. Primero, ¿serán aceptables a nivel internacional? Y segundo, ¿será un remedio lo suficientemente fuerte para que si lo que en Venezuela todo el mundo espera que vaya a suceder, la oposición gana y cierran la paga a todo el mundo, ¿verdad?, no sea tan negativo el impacto? Bueno, todo el mundo cree que la oposición va a ganar. Yo lo que diría es que todo el mundo cree que la oposición debería de ganar. Pero vamos a ver si gana la oposición, ¿verdad? Bueno, no me lo dicen eso y todo. Bueno, pues está bien. Pero es una aclaración bien importante para construir y para analizar esta situación. Ahora, yo soy de la opinión de que Nicaragua ha sido beneficiado enormemente y ha logrado tasas de crecimiento que son entre las más altas de Latinoamérica, sobre todo en el año actual, en que ha sido negativo el crecimiento del resto de Latinoamérica en su conjunto, y nosotros hemos tenido un crecimiento por encima del 4%, porque hemos sido beneficiados enormemente por la baja del precio de petróleo. Lo que ha golpeado tan fuertemente a Venezuela nos ha beneficiado a nosotros enormemente. Estamos pagando menos por la gasolina, estamos pagando menos por el diésel, estamos pagando menos por la luz. Yo creo que deberíamos de pagar aún menos por la electricidad, aún menos para el petróleo, para la gasolina y aún menos para el diésel. Pero al no pagarlo, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos hemos convertido, vos, yo y todos los otros que pagamos luz eléctrica cara, que pagamos diésel caro, que pagamos gasolina caro,
De hecho, lo que hemos hecho es sustituir a la ayuda venezolana, porque a alguna parte está yendo la plata que vos y yo pagamos cada vez que vamos a la bomba, ¿o no es así? Sí. Entonces, yo creo que la premisa aquella de que Nicaragua está sumamente vulnerable ahorita porque la ayuda venezolana se va a reducir, yo creo que está basada en una hipótesis que podría ser incorrecta. Pero, pasando al tema de los bonos, Nicaragua es valorado, creo que la última vez que vi no tenía una valoración por Standard & Poor's, sí la tenía por parte de Fitch. Pero nuestra valoración, en primer lugar, va a ser seguramente de bono chatarra. Es decir, la tasa de interés que tendríamos que pagar nosotros para sacar bonos al exterior sería muy elevada. Por muchas razones. Y entonces yo no sé si el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que son los dos, digamos, las dos instituciones que más de cerca siguen la situación macroeconómica de Nicaragua, se sentirían cómodos que un país que hasta hace poco era país EPEC, ¿verdad? De repente, y que sigue recibiendo fondos concesionarios, pueda de repente adquirir deuda externa pública a tasas de intereses comerciales que podrían ser a intereses que son tal vez en el contexto histórico bajo, porque ahorita en los Estados Unidos se está pagando menos de 2% para emitir papel norteamericano, pero que para nosotros serían una carga muy grande. No el bono yo no veo el bono atractivo. Yo no creo que va a pasar. Y este informe que sacó el Banco Mundial hace 2 días, 3 días, la semana pasada, a final de la semana pasada, donde decía que Nicaragua había retrocedido más bien en su ranking. Doing business. Sí. Eso no ayuda tampoco, ¿ah? No ayuda tampoco, pero mira, una cosa que sí es favorable es que ya nosotros no tenemos programas con el fondo. Paradójicamente favorable, porque ¿qué es lo que te está diciendo el fondo acaba de estar aquí una misión del fondo de artículo 4? No tocamos lo de las cuentas débiles. Bueno, entonces, pero ¿qué es en el fondo el mensaje de esa misión que acaba de estar acá? Nicaragua está teniendo desempeño macroeconómico bueno, tan bueno que el fondo no tiene que estar ahí, porque la verdad es que aquí nosotros nos acostumbramos a que estuviera acompañándonos el fondo con programas prácticamente desde el año 1990 hasta el presente. Y al no tener un programa con el fondo, lo que significa para el mundo es que Nicaragua está manejándose bien, no necesita estar en la sala de cuidados intensivos en donde ha estado desde el año 1990 hasta el presente, ¿verdad? Entonces, yo no creo que nos va a convenir a nosotros estar emitiendo bonos, no sé cómo nos va a ir y no sé si lo van a permitir nuestros donantes principales que nos dan préstamos que todavía son concesionales o que tienen un grado elevado de concesionalidad. Quiero decirte una última cosa. Ajá. Tal vez la semana entrante abordamos este tema, que es el presupuesto de la República. Pero este presupuesto refleja un manejo prudente, razonable, basado en una economía abierta, en donde el sector privado es el motor y que es en todos sus aspectos liberales. Ya se ha llevado a cabo por 9 años consecutivos. Ya estamos terminando el 9º año del gobierno de Daniel Ortega con este guión, que es esencialmente el mismo que se aprobó en el año 2007. Hay cambios que lo podemos abordar en políticas liberales. Podemos. Pero esa es la realidad de las cosas. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Aguirre de Sacasa. Dice Eduardo Enrique de la Prensa de que está equivocado en lo del 8%, que la prensa en un sinnúmero de ocasiones ha cuestionado y ha exigido y ha reclamado sobre el por qué nunca se publicó el restante del 8%, y que ahí están los archivos, dice. Bueno, yo tengo los archivos también en el internet, y yo te puedo traer a vos fotocopias de cómo esto era noticia de primer plano por 5, 6, 7 días, de repente desapareció. Que pueden haberlo sacado posteriormente, sin duda lo han hecho, pues.
Pero para mi amigo Eduardo, pues... Bueno, agradecemos su participación, claro, que haya participado, que haya aclarado, que desde su punto de vista lo invitamos también para ver cuándo quiere venir al programa a que analicemos la situación del país. Mañana estará con nosotros el presidente del COSEP, José Aguirre. Estaremos tocando el tema, lógicamente, la relación entre el sector privado, el COSEP y la prensa. Estaremos hablando sobre la nueva iniciativa de ley, ¿verdad? Estaremos hablando sobre su experiencia en Guatemala, qué hará el COSEP o qué puede hacer el COSEP para que en Nicaragua podamos tener unas elecciones donde todos los sectores digan, hombre, fue unas elecciones que realmente aceptamos los resultados. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.